Pronunciamientos, para los amigos que recién están iniciando, ¿cómo nace? Ello nace del cuestionamiento, los participantes hacen a las bases, ¿no es cierto? Cuestionan las bases y el comité no le da la razón y solicitan elevación para que no se emita pronunciamiento. Ya lo van a desarrollar en la etapa de proceso de selección. Eso es precedente de carácter obligatorio. Y en los pronunciamientos están tres grandes etapas, entre otros. Todo lo que tiene que ver, con requisitos técnicos mínimos, ahí pues le va a decir a las entidades a qué no hacer, ¿no? Aspectos a tener en cuenta en la elaboración de las bases. Yo lo he dividido así. En la elaboración de las bases y aspectos a tener en cuenta en los factores de evaluación. Miren qué importante son los precedentes obligatorios en requisitos técnicos mínimos, en elaboración de las bases y en factores de evaluación. ¿Y por qué? ¿Y cómo que existe obligatorio? Y hablamos, no sé, miles de criterios en requisitos técnicos mínimos y las entidades siguen pidiendo, solicitando lo que el OCE le ha dicho no pidas. Trascendental su desarrollo en estas tres grandes etapas. Por eso es obligatorio que los señores logísticos conozcan al dedillo pues estos pronunciamientos. Ahí van a tener muy en cuenta muchos aspectos de las bases. Las bases, sí, pues las bases estandarizadas dicen que no se pueden modificar, claro, pero usted se va a dar que por pronunciamientos hay precisiones tremendas y que las entidades no los ponen. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un servicio? Su compañero tiene un servicio que lo ha hecho en 2003 y su compañera lo ha hecho en 2011, el mismo servicio o la misma obra. Sin embargo, el que lo hizo en 2003, el monto es menor. Sin embargo, el de ella que en 2011 es mayor. ¿Qué quiere decir? Como ella ha facturado más, ella tiene más experiencia que él. ¿Por qué? Porque la obra de él vale 3.000 soles y de la señorita 10.000 soles. Siendo la misma obra, el mismo servicio. Siendo la misma obra, el mismo servicio, ella tiene más experiencia por los precios actuales, pues. Y él menos experiencia, a pesar que son iguales. Y ahí ya por pronunciamiento se han señalado que las entidades deben establecer para evaluar ese tipo de experiencias mecanismos de actualización mediante la aplicación de índices de precio al consumidor. Eso las entidades no lo ponen. Y eso ya está por pronunciamientos, entre otras. Y las entidades no ponen eso. Salvo que alguna acá ya estén poniendo cómo actualiza. Yo soy parte de más de 200 comités en el OCE y en verdad nunca aplicaba esto, ¿no? Recién ya fui descubriendo estos temas y a veces se medía la experiencia cuando se evaluaba, él tenía 3.000 y ella 10.000. ¿Por qué? Si los dos han hecho igualito. Si la obra de los dos que han hecho igualito, el servicio han hecho igualito. Y hay pronunciamientos que dicen que no se puede evaluar, pues llegaríamos así sin actualizar, porque llegaríamos a ese ilógico, ¿cierto? Entonces, los pronunciamientos, ahora ha salido, como ustedes ya saben, ha salido un comunicado que está exhortando pues a las entidades, que está exhortando a los operadores de la norma a utilizar pronunciamientos y opiniones del tribunal, pronunciamientos y opiniones del OCE. No sé si lo han visto. Y hay un comunicado que es el 014-2012 OCEPRE que dice sobre las opiniones y pronunciamientos emitidos por el OCE. Conforme el asunto es que se le recomienda la revisión de estos documentos. O sea, eso ya está recontra claro que tienen que manejar precedentes. ¿De acuerdo? Criterios obligatorios, porque a veces pues cuando no utilizamos esto, se utiliza pues no, a veces criterio a ojo de buen cubero, en ese momento cómo estoy inspirado, qué es lo que yo creo, ese es un a veces tremendo daño que se hace en las contrataciones. Ahora, aquí están las resoluciones, nada más, miren, en 2012, ya perdí la cuenta, creo que hay más de 700 pronunciamientos. En 2011 alrededor de 600 pronunciamientos, 2012 igual, ¿no? Miren cuántas hemos revisado, si sacamos plumas nos vamos hasta el 2005, claro, lo aplicamos de acuerdo al avance de las normas de la modificatoria. ¿Cuántos hay?
¿Cuántos hemos revisado? Tanto así que la nueva modificatoria señala otra cosa. Señala que, si bien es cierto, reconoce que los precedentes son obligatorios, sin embargo, la nueva norma señala que son vinculantes, cuando así lo establezca en el pronunciamiento. Dice que va a ser vinculante cuando así lo establezca el pronunciamiento. A ver, yo quiero preguntarle si alguien ha revisado los últimos pronunciamientos. Eso sí, yo no le revisé este último paquetito que ha salido de, creo que más de 100. ¿Ya han encontrado alguno que diga que es vinculante? A ver, nuestros amigos logísticos. ¿O todavía? No han, pero ha chequeado algunas. ¿Ha revisado? Yo no, este último paquete sí no lo he revisado, pero hasta el 2012 no encontraba uno que dijera que es vinculante. No sé si en este paquete ha salido. Pero el asunto es que de ahora tiene que precisar que es vinculante. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, acuérdense de estas resoluciones, ¿ah? Ahora, señores, a revisar pronunciamientos, ¿ah? A revisar pronunciamientos. Ya, yo creo que incluso los comités especiales, para mí sería un tema de negligencia o culpa inexcusable hacer temas que contravengan los pronunciamientos. Luego tenemos las opiniones. Antes de eso, miren, en los pronunciamientos, entonces, para nuestros amigos son precedentes obligatorios, criterios obligatorios. Pero había voces pues, que decían, no, los pronunciamientos es para el caso en concreto, que sí, que no, y no se le daba pues el contenido jurídico importante que tiene. Y es por eso que tanto ahora tiene que decir que es vinculante. Porque no es para el caso concreto, no es para este caso, no es para mí, sino una serie de discusiones. Y no se aplicaban los pronunciamientos. Tanto así que creo que todavía no está muy divulgado. Algunos pues, uno que otro. Así que, señores, a revisar pronunciamiento, sí o sí. Nos vamos a dedicar a contratación del Estado, revisemos pronunciamientos, ¿ah? Y hay miles. No es que no hay libros, no hay librito, no habrá libros de contrataciones, pero precedentes hay un montón. Así es que revisar pronunciamiento, porque si usted trabaja para una entidad y no va a revisar los precedentes, va a vivir siempre en la cuerda floja, pues. Porque va a cometer algún error que está en pronunciamiento y auditoría se lo va a sacar, se lo va a enrostrar y va a estar en problemas. Y si usted es un privado que no va a utilizar precedente, siempre va a estar champeando, pues. Entonces, a revisar pronunciamientos. Y hay un montón, ¿eh? Le va a faltar tiempo de aquí. Y cada día sigue saliendo cantidades. Sobre las opiniones. Señores, la ley ya señalaba que el único organismo competente para absorber las consultas sobre contrataciones del Estado, antes OCE, antes con su CODE, hoy es OCE. Eso recontra, claro, no es la SUNAR, ni de salud, ni la SBS, señores, es el OCE competente en absorber consultas sobre contrataciones del Estado y es una facultad que ya lo señalaba la ley. Nuevamente el rollo, pues. No, que eso no es obligatorio, y años, 13 años metido en este tema de contrataciones, no, que eso no es obligatorio, no, pero ese es para el caso de concreto, no, pero no. Siempre ha sido obligatorio, pero lamentablemente no se ha manejado así el tema, pues. Y luego surgió una opinión, la 084, hay una 084, acá la tengo, 2011 de TN, que dice que las entidades deben hacer, en otras palabras, deben observar las opiniones. Pero ¿por qué sale una opinión que diga que la opinión es obligatoria si la misma ley dice, busquen ustedes, facultades del OCE, absorber consultas? Lo dice la ley. ¿Por qué cuestionar eso? Independientemente de estemos o no de acuerdo, ese es otro tema, ¿de acuerdo? Pero las opiniones también. Hay una serie de opiniones, habrán entre 4 o 5 años, unas 500 opiniones. ¿Y ahí qué encontramos? A veces se interpreta una norma, se interpreta un artículo, se señalan los alcances de un artículo. Cosas que nos preguntamos constantemente, muy a seguido, y ahí se está absorbiendo. Opiniones. 084-2011 de TN. Dice que las opiniones son de carácter obligatorio. Ahora,
Y luego con la nueva modificatoria, ¿qué dice? Que las opiniones son, ¿qué cosa? Vinculantes. ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué tanta precisión? Yo me pregunto, ¿lo que absorba una entidad puede ser o no puede ser acogida? Si alguien le pregunta al OCE sobre este artículo, que algún funcionario podrá tener la discreción de interpretar eso, creo que no, ya lo dijo el OCE. Igual entonces, la nueva modificatoria señala que son vinculantes. ¿Desde cuándo? Desde que se publica, en la página web del OCE, ¿no es cierto? En la página web. ¿Ya? Ahora han precisado, recontra precisado, que las opiniones son vinculantes. A revisar también opiniones. Todas. No. Ahí no dicen ese tema que se señale eso. Ahí no dice. Ahí en las opiniones solamente no han hecho esa precisión como en los pronunciamientos. No han hecho esa precisión. Ahí todas son. ¿Ya? Acá todas las opiniones son vinculantes. Todas. Por eso yo les digo, miren, hay gente metida en contratación en un montón, no sé si cientos de miles. Pero si ustedes optan por meterse por temas de precedentes, muchas veces van a tener cierto valor agregado, porque no, conozco mucho logístico, muchos jefes logísticos que se inspiran pues en la inspiración divina que les da el tiempo o la sabiduría que le dan sus genes. Me he topado con varios, ¿ah? Y que no, le llaman peyorativamente a veces que está filosofando con tu pronunciamiento, con tus opiniones, sé práctico, no seas no seas engorroso, estás haciendo. No, señores, a revisar opiniones. Una cosa es ser prácticos y manejar toda la práctica, y otra cosa es cómo lo resuelves. Porque algunos jefes logísticos que me he topado, pues, jefe logístico básicamente, a veces los operadores logísticos le quieren plantear una situación y no, caso práctico, sé práctico, ¿no? Y eso es tremenda ya, pues es otro ya, es un tema ya de problemática que se observa, ¿no? Que te podía observar en varios jefes logísticos, lamentablemente. Bien, entonces las opiniones son precedentes. Son precedente obligatorio, y la nueva norma ha dicho que son vinculantes. Entonces ya, para que no exista más duda. Bien. Disculpe. Sí, por favor. ¿Qué significa vinculante? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si yo le digo, hay una opinión que dice, por ejemplo, señores, después que yo firmo el contrato, ¿de acuerdo? Y resuelvo el contrato, perdón, ya, o declaro nulo el contrato. Declaro nulo, perdón, no resuelto. Declaro nulo, por eso. Declaro nulo porque me enteré que esa persona que ganó la buena pro presentó documentos falsos y recién me avisaron cuando firmaron el contrato. Y ya por opiniones dicen, la pregunta, ¿se ejecuta o no se ejecuta la garantía de que el cumplimiento que ellos presenten? Siempre preguntaban eso. Y ya por opiniones dicen que no se ejecuta la garantía de fiel cumplimiento en el caso de la nulidad de oficio de un contrato. Eso es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que si usted está ante una situación igual o similar, no tiene por qué ejecutar la carta fianza. Eso es que lo vincula a usted. Es una opinión que da el organismo supervisor oficial y le da un criterio a usted, que usted sencillamente le guste o no le guste, lo tiene que hacer. Eso es vinculante, que prácticamente le forman unos parámetros a donde usted se va a desenvolver. Esa es la diferencia en cualquier rama del derecho con el administrativo. En el derecho administrativo, y más aún en contrataciones del Estado, necesitamos normas autoritativas para hacer algo. Nos basamos en el principio de legalidad. Ellos establecen sus parámetros a dónde conducir. Por ejemplo, eso es vinculante. Ante una situación, usted, por ejemplo, le dicen, a ver, vamos a declarar nulo el contrato. Muy bien, porque nos enteramos que ese señor presentó un documento falso. ¿Le ejecutamos o no la carta fianza? La opinión, eso no está en la norma. La opinión le va a decir no ejecutes. Pero si usted no conoce esa opinión, va a decir, yo creo que sí debe, es razonable que debe ejecutarse.
y trae un perjuicio a la entidad. ¿Por qué? Porque este señor lo lleva a arbitraje y le gana y le hace pagar no solamente la carta fianza, sino todos los costos arbitrales, que sabemos que no es nada barato. ¿Ya? Y así también los pronunciamientos también ya vamos a ver. Por ejemplo, ahí ya se va a establecer mucho en requisitos técnicos mínimos. A ver, algo sencillo. Bien. Por ejemplo, a veces en las contrataciones del Estado se ve, pues, vamos, para el objeto contractual vamos a necesitar maquinarias, equipos, ¿de acuerdo? Pero como requisito técnico mínimo, le podemos decir, pues, oye, mira, acredítame efectivamente que eres propietario, pues, de maquinarias que vas a usar si ganas. O que tienes contratos de alquiler con esas maquinarias, cosa que me va a generar seguridad que tú vas a tener las maquinarias. Algunas entidades piden solo eso, pero por pronunciamiento le dicen, no, pídele además declaración jurada. Pídele además esos, pero también dale la posibilidad que te presente una declaración jurada. Eso ya es obligatorio, ¿de acuerdo? Pídele declaración jurada que si gana va a tener esos equipos. Temas como eso que vamos a ver también en estos temas. Muy bien, entonces tenemos opiniones. Señores, pregunten, por favor, con confianza, las dudas que tengan y lo conversamos. ¿Qué más tenemos? En el tribunal. ¿Qué más tenemos? ¿Qué cosa es lo que es obligatorio en el tribunal? Los acuerdos de sala plena. Eso es lo que es obligatorio en el tribunal. La ley señala que mediante, miren, y miren aquellos que ya están revisando acuerdos de sala plena. Mediante acuerdos de sala plena, dice la norma, el tribunal interpretará de modo expreso y con carácter general las normas de contrataciones del Estado. Esa es la naturaleza de los acuerdos de sala plena. Creo que no hay mucho de ello. Mediante acuerdo de sala plena, el tribunal interpretará la norma y con carácter general. Miren, qué lindo es la finalidad del acuerdo de sala plena, pero de ahí en la práctica creo que no se cumple mucho eso. Ahora, y lo que dice el acuerdo de sala plena, la norma dice que vincula, pues no dice expresamente vincula, o dice mediante esto el tribunal interpreta de modo expreso y de carácter general las normas. Pónganse a buscar. Yo no he visto al menos el 2011, 2010, 2012, he visto una que ves básicamente referido al tribunal, pero esto, en realidad, los acuerdos de sala plena es como los acuerdos, pues, de la sala plena de la Corte Suprema, ¿no? Donde se reúnen todos y ahí sí establecen los parámetros, ¿no? Porque ellos son una sala, ustedes son otra sala sobre el mismo punto, él dice blanco, negro, gris. Entonces es la reunión de todos ellos que van a ponerse de acuerdo. ¿Qué colores? Acuerdos de sala plena. ¿De acuerdo? No he visto mucho de ello, pero señores, entonces, a revisarlo, no mucho, pero sería una figura muy importante y muy relevante para las contrataciones del Estado que así sea, que salgan en ese sentido. Bien, ¿las resoluciones del tribunal son o no son obligatorias? Porque la ley dice que lo que en otras palabras es precedente, no lo dice, dice que es precedente obligatorio. ¿Qué artículo, señores? ¿Qué artículo? A ver, ¿qué artículo es? ¿Cuántos de aquí dan examen de certificación? ¿Nadie? Señores logísticos, ¿ya se certificaron? Todavía. ¿Saben que hasta el primero nomás? Manejen sus normas. A ver, ¿qué tenemos? Artículo 50.
3, ¿qué dice? Mediante acuerdos adoptados en sala plena, los cuales constituyen precedente de observancia obligatoria. Miren lo que dice. El tribunal interpreta de modo expreso y con carácter general las normas, los cuales constituyen precedente de carácter obligatoria, dice la ley. Los acuerdos de sala plena. No dice resoluciones del tribunal. Entonces, ¿las resoluciones del tribunal son o no son obligatorias? ¿Qué creen? Miren, salió una opinión, la 062-2012 DTN, que en su parte conclusiva, acuérdense de esa norma que les señalé en pronunciamientos y resoluciones, ¿se acuerdan? Vamos pues señores, no me ignoren, porque están muy calladitos, ¿ah? ¿Se acuerdan que señalé esa norma? Ya. Miren, ¿ah? Esta opinión 062-2012, ¿qué dice en la parte conclusión 2? Dice, las entidades y las salas del tribunal, cuando resuelvan recursos de apelación, una vez un comité me dijo, sí pues, pero eso solamente es para las entidades, para las salas del tribunal que emitan resolución. Que emitan resolución. Vamos a que emitan resolución. A ver. Tienen que tener en cuenta los acuerdos de sala plena, los acuerdos de sala plena y las resoluciones del tribunal. Tienen que tener en cuenta los acuerdos de sala plena y las resoluciones del tribunal. Y las resoluciones del tribunal. Lean esa opinión. En la parte conclusiva 2, entonces señala que cuando las entidades emitan resolución, creo que no, emitan resolución, no dicen resuelvan recurso de apelación, emitan resolución, que es lo mismo. Emitan resolución, dice, ¿ya? Emitan resolución, deben observar los acuerdos de sala plena y las resoluciones del tribunal. ¿Eso qué quiere decir? Que mediante esta opinión 062-2012 DTN se está señalando que las resoluciones del tribunal son obligatorias. Oye, ¿y cómo? Es que está interpretando esa norma anterior. Es que, señores, el reglamento dice los pronunciamientos y resoluciones son precedentes de carácter obligatorio. Hay que entenderse que cuando esa norma señalaba resoluciones, se refiere a resoluciones de tribunal. Es por eso que mediante esta opinión se dice que esta resolución, esta opinión 062-2012 interpretó esa norma anterior, esa disposición anterior del reglamento y concluyó que también las resoluciones del tribunal son obligatorias. ¿Y cuántos hay? Uf, un montón. ¿Se entiende esto, señores? ¿Alguien no ha entendido cómo esa opinión interpreta? Interpreta esa disposición, eso que decía pronunciamiento y resolución de presente obligatorio. Ah, ahí. Y yo le decía, antes no era claro que cuando decía resoluciones se refería a resoluciones del tribunal, pero esta opinión lo interpretó y dijo, se refiere a resoluciones del tribunal. Por tanto, las entidades y las salas del tribunal, cuando emitan resoluciones, señores, deben observar lo que dicen los acuerdos de sala plena y lo que dicen las resoluciones del tribunal. Miren, ¿ven? Ahí entonces, las resoluciones del tribunal, según esta opinión, según esta interpretación hecha a nivel de precedentes, también es de carácter obligatorio. También es de carácter obligatorio. Pero hay un tema que también viene ocurriendo. ¿Qué pasa cuando las resoluciones se contradicen? ¿Cuál prevalece? ¿O no se contradicen? ¿Qué pasa cuando las resoluciones del tribunal se contradicen? Y hay una resolución que expresamente ha señalado ello. La resolución del tribunal 287-2012-TCS2, en su fundamento 18 dice lo siguiente: la resolución del tribunal
287-2012-TC-S2, en el fundamento 18, ¿qué es lo que dice? Miren, cuando las resoluciones, porque lo dicen ellos, eso yo no lo estoy comentando, ni he sacado un extracto y dice ello, que ante una situación de dos salas que se contradicen en un criterio, porque hay esas situaciones, las resoluciones del tribunal no son obligatorias. Lo dice expresamente, revisen esa resolución y revisen ese fundamento 18, ese párrafo, y dice que cuando se contradicen las resoluciones no son obligatorias. Oye, pero no son obligatorias, ¿no me acabas de decir hace un momento que la opinión dice que son obligatorias? ¿Son o no son obligatorias? Hay esa situación. Entonces, para concluir estos primeros minutos, diremos que tenemos mucho por qué leer, amigos. Acá a estudiantes de Derecho, abogados, verán que, si bien es cierto, esto es una, digámoslo, una especialidad nueva, con 13 años, 14 años o 15 no más. No hay literatura, hay un montón en precedentes. Tenemos, entonces, las normas constitucionales, la matriz, esa sentencia del Tribunal Constitucional que la cité, la ley, reglamento, las normas de carácter presupuestal y una serie de normas de carácter obligatorias, facultativas, los pronunciamientos, las opiniones y las resoluciones del tribunal. Pero cuando se contradicen las resoluciones, ahí hay que entender, según esta resolución del tribunal, que no son obligatorias, que cuando se contradicen. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O alguien se ha confundido más de lo que vino? ¿Queda claro ahí, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Con toda seguridad? ¿Queda claro? ¿Ninguna pregunta en estos primeros 5 o 10 minutos? Vamos, señores, por favor, con confianza. ¿Por qué están muy calladitos? Como el expositor le pasaba, me dice, yo he tenido que decir que no hablen, me dice. Bien entusiasmados y están muy calladitos. ¿Queda claro entonces, señores? Podemos utilizar y utilicen precedentes. Veo bastantes personas aquí de todas las edades. Utilicen precedentes. Utilicen precedentes. Bien. Empecemos entonces con expediente de contratación. Yo había mandado plan anual. Me equivoqué, discúlpenme. Empezamos con expediente de contratación porque ustedes ya han visto plan anual. Bien. Ya saben, para los que se van a certificar, ¿cuántos se van a certificar aquí más o menos? ¿O ya se han certificado todos? ¿Todavía? ¿No? Todavía hasta el primero, ¿no es cierto? Bien. Ya saben que es con la nueva norma, ¿no es cierto? Ahora sí ya está totalmente con la nueva norma. Ya saben que son sus 30 preguntitas, 1 hora. Y de todos los temas. Bien. Hay que enfocarnos mucho en el contenido de cada figura. Por ejemplo, el expediente de contratación. Toda documentación técnica y económica. El contenido que se inicia desde el requerimiento y culmina con el pago. La oferta no ganadoras. ¿Y qué cosa es una oferta no ganadora? Son aquellas que han sido materia de evaluación, han sido emitidas, se les ha aplicado quizás factores de evaluación, han llegado al tema, a la evaluación económica, pero no han ganado. Ofertas no ganadoras. Y la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, ¿no? ¿Y cuál es el único supuesto en el cual se puede contratar sin disponibilidad de recursos, sin chequear, sin tener un crédito, una certificación presupuestal? Emergencia, ¿no es cierto? Exoneración por emergencia. Y luego, el expediente estará en custodia del órgano encargado de contrataciones, pues quien es el que se encarga de administrar de hacer firmar el contrato y todo ese tema. Expediente de contratación. Bien. El expediente de contratación
Entonces inicia con el requerimiento, ya vamos a ver cada uno de ellos, del área usuaria y culmina con el pago o con la liquidación y el pago en el caso de obra. Pago, bienes y servicios, liquidación, obra o bien, liquidación, consentimiento de liquidación y pago en el caso de obras. ¿Y cuál es la finalidad? Mantener toda la información pues técnica, económica, selectiva, mediante el cual el comité especial, por ejemplo, elaborará las bases. A ver, yo me pregunto, si en el expediente de contratación toman en cuenta, algunos dicen que lo pueden, algunos cotizadores dicen que lo pueden entregar en menos plazo, o que hay mejoras, ¿el comité especial está obligado a tomar cada uno de esos factores o es su facultad? ¿Qué creen? Es facultativo, ¿de acuerdo? Es facultativo. Si el comité ve